Arrancamos con la mesa de coyuntura con Javier Tejado. ¿Cómo estás, Mario? Javier? Muy buen domingo. ¿Cómo estás, Claudio Flores? Claudio. También aquí un placer estar con ustedes, querido Mario. Rafael Cardona, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Muy buenos días a todos. Oye, una semana de movilizaciones, quizá como habíamos visto pocas en lo que va de la administración. Yo empezaría destacando en el tema de la salud. Un tema que ya estaba ahí, pero que de pronto crece por la presencia de los padres con niños que tienen cáncer, que el gobierno se enrosca. Me parece que en la respuesta comunicacional y de la gestión, con conferencias, creo que 3 días seguidos hablando del tema, y que se encuentra el gobierno frente al primer tipo de víctima, me parece, con la que le cuesta mucho trabajo lidiar, porque pues, no puedes acusar de conservadores, de fifís, de pianistas, y que tienes en un tema particularmente sensible. Si quieren, empezamos por ahí. Pues digo, para arrancar, yo creo que la narrativa del gobierno en este tema y en otros se basa en 3 pilares, ¿no? Primero es todo está bien. Segundo es los problemas son aislados, son problemas específicos y limitados. Y la tercera es la culpa es de otros, ¿no? Y yo creo que esta narrativa, ya vamos a ver en los siguientes temas, ¿Tú ves que se repite como un patrón? Sistemáticamente. A ver, ¿cómo es? ¿Todo está bien? Todo está bien, ¿Sí? Los problemas son aislados, ¿Sí? La culpa es de otros, ¿no? Es decir, son los 3 ejes, es dar la sensación de normalidad. No, vayan a un hospital, está funcionando normalmente. Sí hay casos aislados donde hay problemas y la culpa de esto no es de que además en este caso, esta particularmente el señalamiento del director del hospital infantil, además, que provocó dentro de la propia comunidad médica también una reacción ahí. A ver, Javier. Bueno, yo creo que sí los temas de salud, no solamente en el desabasto de medicina, sino también en la desaparición del Seguro Popular. Así es. Y en estas infantiles es algo que ha hecho mucha crisis y que muy rápido por la precariedad de las familias, por la ansiedad, por el dolor, salen a manifestarse y eso los medios lo han captado. Sí creo que es una tragedia lo que ha pasado. Yo espero que este compromiso que hizo el presidente en la semana de que se regularice la compra de medicinas esté bien. Y sí me preocupa que en esto de andar buscando culpables, en lugar de buscarlos a, no sé, los cambios logísticos, a la compra consular de medicamentos, en fin, de lo que sea, se asignen personas y se tilde el dedo a funcionarios de hospitales, sobre todo a un médico y al director de hospital infantil. Con una larguísima trayectoria. Yo creo que eso es delicado, pero creo los mismos padres los defendieron a los doctores. Sí. Entonces yo creo que ahí habrá que ver el tema que se hizo la semana pasada. Durante la semana que está concluyendo, hubo cuando menos 3 movilizaciones, el día martes, el miércoles, incluso el viernes hubo uno. Entonces ya son como 12, 13 movilizaciones serias de gente peleando por medicamentos en los últimos meses. Oye, y donde vemos el patrón de primero se señala y luego se investiga. De acuerdo. O sea, este asunto de, a ver, creemos que las compañías están saboteando, que es una cuestión muy seria, o creemos que el director sigue contratando a otra empresa y por eso hay desabasto, y entonces se manda a la función pública a investigar, pero, insisto, primero se señala y después averiguamos si sí es o no. Mire, yo creo que hay un discurso muy contradictorio en el abordaje oficial de un problema que no es un problema de la semana pasada, ni es un problema siquiera de este año. Es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Desde octubre aquí, en alguna ocasión hablamos de la falta de vacunas y de cómo se habían atascado los canales de distribución de las medicinas con el pretexto de la austeridad y el combate a la corrupción y todo lo que vino después. Pero hay algo que el gobierno no ha querido entender. Y es que estos temas no son negociables políticamente. Políticamente se puede negociar cualquier cosa, una caravana migrante, una caravana por la verdad y la justicia, una protesta social, todo se puede negociar, menos la salud de tus hijos y la propia también. Claro. Entonces, el grado de deterioro de la medicina pública en México se ha mantenido dentro de los rangos tradicionales durante mucho tiempo. Siempre ha sido una medicina con poca calidad en la atención, no tanto en lo terapéutico. Hoy lo terapéutico ya no se puede ejercer porque la distorsión de los servicios ha hecho rebrotar la mala calidad del servicio. No hay peor servicio que el servicio que no se otorga. Claro. De acuerdo. Y entonces eso es lo que está ocurriendo y el gobierno encuentra la solución eterna, la misma que ha encontrado históricamente para todo. Yo no tengo la culpa. La tiene alguien más. Pero, y es la corrupción. Pero al hablar
de la existencia de la culpa responsabilizando al otro, se está reconociendo implícitamente que hay algo el problema existe. Claro, que hay algo que se tiene que arreglar. Y el problema primero se resuelve y después se castiga a quien lo yo causó. entrevistaba a uno de los padres el viernes y lo que él decía es cuando hay una fuga de agua, primero se tapa la fuga y después se averigua quién fue responsable. ¿Quién hizo el hoyo? Entonces aquí primero se resuelve el abasto y ya luego vemos qué pasa. Pero bueno, está este tema y se agrega el asunto de la migración. De la migración, que también tiene exactamente la misma estrategia narrativa por parte del gobierno. Fíjense cómo está. Todo está bien, los problemas son aislados y la culpa es de otros, ¿no? Es decir, en el caso es todavía más evidente por los videos, por la cobertura de imagen, donde vimos pues imágenes de la Guardia Nacional, no precisamente rescatando. La del uso de gases lacrimógenos. El muro, ¿no? Como se bautizó este muro donde van marchando la Guardia Nacional y pues va conteniendo. Que los dejan además caminar creo que 20 kilómetros y luego. Luego digamos, los dejan cansarse, ¿no? Y luego les llegan. Y a mí me parece muy interesante el discurso porque además choca con las imágenes que le dieron vuelta al mundo, en términos de que no pareciera, me parece que hasta detona una declaración del Papa por ahí del miércoles o el jueves de la semana. La ONU dice, ¿no? También Exacto. El viernes. Y nunca se había visto que en un tema de esta naturaleza se aplicara la censura aún dentro del Poder Legislativo. Por el caso Muñoz Ledo. El caso Muñoz Ledo no es la primera vez que habla de la incondicionalidad de este gobierno hacia los dictados y las órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Lo dijo en aquella reunión en la que no solamente sacamos a relucir el patriotismo, sino el evangelio. Así es. Con dos líderes religiosos. Y ahí con el padre Solalinde, ahora férreo crítico de los migrantes. ¡Qué barbaridad! Pero es que son las paradojas. El padre Solalinde toda una vida defendiendo migrantes y ahora en contra de ellos. Por eso, lo que no suena lógico suena metálico, decía alguien, ¿no? Entonces hay que preguntarle a Solalinde por qué cambió. Pero sí hay una diferencia. Yo no creo que sea igual a, como dice Claudio, el tema de la salud con el tema de los migrantes y el choque de la Guardia Nacional. En el tema, desde luego al presidente le duele mucho el tema de la salud y lo ves en las mañaneras cómo se enoja y molesta con el tema y la cobertura mediática al respecto. De acuerdo. El tema de la Guardia Nacional ves al presidente felicitando a la Guardia Nacional, incluso de los toletazos que da y del gases. Echado para adelante mi Guardia Nacional. ¿Por qué es eso? Porque el presidente sabe que la mayor parte de la población en México está en contra de la migración. O sea, igualito que los norteamericanos. Tenemos problemas en muchas ciudades, en la frontera es un caos de migración. No quieres tener más problemas del sur. A diferencia de los temas de salud, donde sí son mexicanos, ahí que están recibiendo la problemática. Somos una nación, hay que decirlo, xenófoba. Claro, pero y rompe con un círculo, también es cierto, más derechos humanos, que además les señala todas las contradicciones entre lo que decían antes y lo que dicen ahora que son gobierno. De yo los agregaría tweets del presidente. El presidente y de varios colaboradores. Yo agregaría entre las víctimas, junto con el silencio del diputado Muñoz Ledo, al que le aplicaron la censura, Rosario Piedra, que confirma pues lo que ha venido señalándose, que en cada tema que brota más de este gobierno federal. Así es. Es una vergüenza la CNDH. No es el problema. El problema no es que la señora haya perdido la autonomía. El problema es que la señora no está capacitada para ese cargo y lo demuestra cada vez que titubea, cada vez que no sabe lo que va a responder. O que no sale a medios cuando tiene que salir. No tenía que salir a medios. La estaban cuestionando en el Poder Legislativo, a donde tiene obligación legal de comparecer e informar. No era un capricho de los medios, no era un reportero impertinente que la perseguía hasta una camioneta. No, era simplemente que la señora no le pudo responder ni el ABC de su responsabilidad a los legisladores que la interrogaron en la comisión permanente. Oye, y déjenme agregar un tema antes de que nos coma el tiempo, el asunto de la seguridad. Porque otra vez, aquí sí volvemos al asunto de la salud, ¿no? Es un tema que la población percibe, donde tienes a víctimas que otra vez, por más que les quieran regatear, bueno, los Levarón, los fans del presidente hasta los atacaron. No todos. Como si fuera su culpa. Así es, pero hay colectivos que están diciendo, y en el discurso sí hay mayor empatía, pero en la práctica no estamos viendo algo lo mismo. Sí, bueno, creo que la semana, una vez más, en términos de homicidios, fue grave en el país. Recuerdo temas, desde luego, en Chihuahua, Guanajuato, que es clientazo de la inseguridad. Guerrero, la quema de estos músicos. La Ciudad de México con balaceras, ejecuciones. Bueno, en los mercados, mercados están ya todos incendiándose. Son diablitos, no es cobro de piso.
Pero yo creo que cada vez más el tema de la percepción de seguridad pues está ahí. La encuesta de inseguridad fue enorme, 80% de la población insegura. Que es interesante. Y la marcha. Perdón, esto que es de la encuesta del INEGI, porque el efecto que habíamos tenido de confianza en el gobierno, que había generado mayor percepción de seguridad, ya se diluyó y ya estamos en el punto donde estamos al arranque del gobierno. Y en ese marco llega la marcha. Y en ese marco llega la marcha donde se unen pues el agua y el aceite. Sí. La familia de los Levarón, Sí. por lo que aconteció en el norte del país, Sí. y los agravios de mucha gente de Morelos, Sí. la familia de Sicilia en concreto, donde deciden marchar, han tenido una caminata de 3-4 días. Hoy debe de concluir la caminata con el arribo al Zócalo, deben estar ya Que marchando. por cierto, el presidente ahí cuando dice por la investidura no me voy a reunir con ellos. Qué barbaridad. Y algo que es muy notable es siempre que hablamos de inseguridad y de violencia vemos adultos. Ahora estamos viendo niños. Mira, sí. los niños Como son protagonistas de víctimas todos los problemas. de la violencia, digamos, De la carencia de farmacológica, Exacto, ¿no? muy bien. Por llamarle de alguna manera. Sí. Los niños que son víctimas de la represión migratoria, porque van con sus padres y no saben ni a dónde, ni a qué, ni por qué. Y los niños que aprenden a manejar armas de fuego, porque en Guerrero No hay los Estado. obligan a aprender para defender a sus familias, y dicen los padres, si a mí me matan, ya tengo quien ejerza la venganza. Claro. Es un semillero de violencia lo que están haciendo las guardias civiles o las guardias ciudadanas o las guardias rurales, o como les quieras llamar, a las autodefensas, que son pues, lo irregular de lo irregular. Y yo creo que ahí lo que se está haciendo evidente en estos tres ejes temáticos, en estas tres materias, es que la lucha de narrativas, de a ver quién nos convence la historia, las historias que está contando el presidente en las mañaneras, el gobierno federal, o nos convence la realidad. Entonces yo creo que este choque es lo que va a empezar a hacer un desgaste de una estrategia comunicacional que creo que ha sido muy exitosa en términos de dominio de la agenda, en colocación de los temas, Aunque etcétera. si tú miras esta Pero semana, regresa. No, se justo perdió lo el que control. pasó es que se perdió. O sea, Se perdió el control. después de la ocurrencia, que en términos prácticos fue absurda, pero en términos comunicacionales fue un muy hitazo, efectiva. lo de la rifa del avión. Sí. Esta semana regresan los temas a la Bueno, agenda, la los realidad temas de a es de que veras. aquí mismo dijimos de lo del avión, ¿ok? Es una cortina de humo que nada más te deja ver el humo. Sí, pero cuando el humo se disipa, los verdaderos problemas ya Vuelven a crecieron. salir. No solamente vuelven a salir, Sí, no, sino ya crecieron por la crecieron. falta de atención. Exacto. Y hoy las cosas están mucho Peor. más visibles Exacto. que cuando habías puesto la cortina del avión para Pues sí. que la gente se Oye, y nada más lo entretuviera haciendo consignamos memes. a reserva de revisarlo después, el tema INE, gobernación con el asunto de las huellas. Brutal el ataque sistemático de este gobierno desde muchos flancos al Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que es una pésima noticia que vemos la intención de controlar un instituto autónomo que seguramente tiene cosas que mejorar, pero se le están buscando la manera de erosionarlo, de eliminarlo, y yo creo que a mí lo que me parece más peligroso de esto es que si controlan al INE se quedan en el poder. Y yo agregaría una cosa, este año se nombran 4 consejeras, Sí. electoralmente Sí. consejeras, Sí. consejeras electorales que van a llevar el proceso durante los próximos 9 años. Y que si va a ser nada como más la 4 CNDH, consejeros aguas. electorales. Sí. Se nombran además 46 consejeros Exacto. electorales en los estados. Sí. Este año cambia el mapa. OPLES, En las Los OPLES, OPLES. en 18 entidades. Gracias, Javier. Gracias, Mario. Gracias, Muchas Javier. gracias, Mario. Gracias, Rafael. Gracias, ya. ¿Ya? ¿Se acabó el 20? A misa. Buen día. Bueno, nosotros, pero nada más ellos me quedo. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en la Agenda Pública.